Hoy les voy a hablar del conflicto humano-animal, específicamente el de colisiones de aves con aviones. Entonces, lo que hice fue como una pequeña revisión de ciertos artículos para entender qué medidas utilizan los aeropuertos y por qué se está dando este conflicto. Bueno, los conflictos con aeropuertos sabemos que se han ido dando en crecimiento debido al crecimiento urbano y aumento en el crecimiento poblacional que hemos estado viendo durante el curso. Bueno, entre todos los conflictos que han estado aumentando entre los humanos y la fauna, este es uno de ellos. ¿Por qué se da? Es que los aeropuertos normalmente están en zonas urbanas, ya sea como en las ciudades más grandes o en pueblos pequeños. De hecho, a principio del semestre vimos el caso del aeropuerto de Puerto Jiménez y el conflicto que genera. Y bueno, el conflicto no solamente con el aeropuerto como tal, con las instalaciones, sino también con los aviones que están en el cielo, porque ahí pueden ocurrir accidentes también. Entre las consecuencias que tienen estos se dan tanto a humanos como a fauna silvestre. A humanos puede ser principalmente económico, gasto económico, y también se da como un riesgo a la salud o pérdida de vidas humanas que no es tan común, pero se sabe que puede ocurrir. Y en el caso de la fauna silvestre, bueno, se tienen como impactos directos a la salud debido por atropellamientos durante el despeje y el aterrizaje, colisiones con aves principalmente, y también efectos más indirectos tal vez, como al comportamiento y la diversidad de la zona por la contaminación acústica y la contaminación lumínica, que son estas instalaciones, que es básicamente ruido y luz las 24 horas. Entonces, se han visto estudios donde los aves, por ejemplo, tienen que cambiar el canto, las frecuencias del canto debido a la contaminación acústica que causan. Entre todas las posibles conflictos que hay entre aeropuertos y humanos, entre aeropuertos y fauna, perdón, uno de los más comunes son las colisiones con aves, como mencioné, que a pesar de que los impactos son principalmente económicos, que se da tanto por la reparación de las aeronaves, como por la pérdida de ingresos debido al retraso de vuelos, que cuando se da un choque el aeropuerto tiene que dejar de funcionar por mucho tiempo, además de que el avión puede quedar en reparación por mucho tiempo, todos esos son gastos para las aerolíneas. Y también, como mencioné antes, es un riesgo a la salud. Entonces, por estas razones, la Organización de Aviación Civil Internacional recomienda que todos los aeropuertos deben de tener protocolos de prevención para para la presencia de fauna en las alrededores del aeropuerto. Y bueno, también como protocolos de qué hacer si ocurre el choque o si hay presencia de fauna. Bueno, la mayoría de esas colisiones se dan como en zonas cercanas al aeropuerto y no tanto a gran altura. Entonces, por esto mismo, la prevención debe ser más enfocada en el aeropuerto en sí y no tanto como en los choques a gran altura. Luego, a nivel mundial, bueno, se tienen datos que desde 1988 han habido más de 200 muertes asociadas a colisiones. Esto es principalmente como cuando chocan y el avión es forzado a aterrizar o solo se cae, que también ha ocurrido. Entonces, sí, el dato que había era como hasta el 2011, habían 211 muertes o algo así. Entonces, realmente no encontré un dato exacto hasta este año. Y bueno, en consecuencias económicas, hay más de 1.000 millones de dólares al año a nivel mundial, también por todas las pérdidas que se dan de aeronaves, de vuelos, en general, consecuencias económicas. Luego, en Costa Rica en este año se tienen dos incidentes. De estos, solo uno se hizo que el avión aterrizara forzosamente e incluso tuvieron que cerrar el aeropuerto Juan Santa María como por aproximadamente una hora. Entonces hay que considerar cuántos vuelos se pierden en esa hora también.
Y en el 2019 se tienen 54 impactos. De estos, la mayoría no tuvieron que tener aterrizaje forzoso o algo así, solamente chocó y el avión siguió como si nada. Bueno, hay que ver la gran diferencia en los datos, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver con la disminución en la frecuencia de vuelos de este año por la pandemia. Ok, ¿por qué están chocando las aves? Sabemos que estos tienen una gran detectabilidad tanto de color, de sonido, o sea, tienen mucha detectabilidad, entonces ¿por qué están chocando con aviones? Esto puede ser como según cada especie, según los comportamientos o la fisiología de cada especie, pueden variar un montón. Luego, según cada individuo, puede ser como por estrés nutricional o cualquier otro tipo de estrés que mantenga el individuo, por la edad, considerando que tal vez los juveniles choquen más, posiblemente por enfermedades, por neurotoxinas, por metales pesados. Son demasiadas variables que pueden hacer que un individuo esté chocando con los aviones, pero lamentablemente por el problema que es recolectar como muestras de lo que queda, no hay poca información acerca de realmente cuál es la que más afecta. Entonces, eso es solo como hipótesis de qué puede estar pasando ahí. Luego también mencionan que puede ser la percepción de peligro, que digamos como que no han habido tantos accidentes entre aves y aviones como para que las aves consideren que estos son un potencial peligro o un posible depredador, entonces como que no entienden bien esa percepción. Y bueno, los cambios en las aeronaves, que puede ser que por esto haya también habido más aumento, que a pesar de que, o sea, además de que han habido más frecuencias de aviones en el cielo, también esos aviones son cada vez más rápidos y más grandes, entonces eso puede afectar a que cada vez hayan más choques. Otros factores puede ser la hora del día, que eso también depende de la especie, pero se ha visto que hay mayor actividad de aves en el cielo durante las mañanas y también tal vez está relacionado con la cantidad de choques que se dan, que también aumenta en las mañanas. También el clima, que se han visto que hay mayor cantidad de choques cuando el clima está despejado, que bueno, tiene sentido considerando que cuando el cielo está despejado hay mayor cantidad de aves y mayor cantidad de aviones, que a diferencia de una tormenta donde disminuyen ambas. Y bueno, también la estación del año, que aumenta la cantidad de colisiones cuando está en época de migraciones, que también tiene sentido porque hay más bandadas de aves en el cielo y muchas veces han viajado bueno, han volado por mucho tiempo, pueden estar cansadas, hay más cantidad, entonces también hay un aumento de colisiones durante la época migratoria. Para lo que son medios de prevención, revisé el manual de operaciones del aeropuerto Juan Santa María y bueno, lo que son como medidas pasivas, ellos tienen como, o sea, básicamente medidas pasivas es prevenir que haya presencia de fauna en los alrededores del aeropuerto. Entonces, primero eliminan cualquier tipo de fuente de alimento o de sitios de descanso o de perchas. Esto incluye árboles frutales que pueden atraer aves, también árboles incluso secos que pueden servir de perchas, postes que no estén en uso. De igual manera, eliminan cualquier tipo de fuentes de agua que puedan atraer a las aves. También tienen que mantener el nivel de zacate como lo más mínimo posible porque, bueno, primero es de alimento de aves granívoras, ¿verdad? Entonces, para evitar que hayan aves y también ayuda a controlar las poblaciones de roedores que pueden encontrarse en el zacate. Entonces, tienen que controlar estas poblaciones porque estos roedores pueden atraer aves rapaces también. También se habla del manejo adecuado de residuos, tanto en el aeropuerto como en cualquier industria cercana, porque los malos olores pueden atraer, o un mal manejo de basura, por ejemplo, pueden atraer aves como sopilotes, que por el tamaño son un gran problema cuando chocan con los aviones. Y
también tienen como un programa de educación y concientización de cómo controlar la fauna para todas las personas para todo el personal del aeropuerto, incluso también para las comunidades cercanas. Entonces, como qué se debe hacer en caso de encontrar fauna. Y monitoreo constante, tanto con cámaras de seguridad como con el mismo personal que tiene que estar avisando. En lo que son medidas activas, básicamente, ¿qué hacer cuando se encuentran aves ahí? Está lo que es pirotecnia, que bueno, eso es para aves de gran altura. También está la pistola capa, que básicamente son explosivos, también como que llegan a los 1000 pies, que son como 300 metros, me parece, cuando hay aves en el vuelo alrededor del aeropuerto. La pistola de petardos, que son explosivos más pequeños, y esto es más como para cuando se encuentran en el zacate, entonces ahuyentarlos, porque en cualquier momento pueden alzar vuelo y chocar con los aviones. Tienen trampas de captura de animales, aunque esto aplica más que todo como animales terrestres que para aves, pero también. Y bueno, patrullajes internos y externos entre el personal, que básicamente tienen que analizar como si hay aves, o bueno, la presencia de fauna en general, y también como posibles sitios donde pueden haber, o sea, como que si encuentra un árbol con frutos, si encuentra alguna fuente de agua, tienen que estarlos controlando y hacer patrullajes únicamente para eso. Todo lo que es pirotecnia y explosivos tienen que obviamente ser utilizados bajo utilización previa del aeropuerto, y todo lo que es manejo de fauna tiene que, o sea, viene un equipo súper interinstitucional que considera SENASA, el MAC, el MINAE, veterinarios, municipalidades, son un montón. De hecho, el aeropuerto Juan Santa María tiene todo un equipo solamente de control de fauna, y entre ¿cómo se llama? El presupuesto para el 2020 venían cámaras únicamente para el control de fauna también. Lo que son medidas en vuelo, que bueno, mencioné que la mayoría son en aeropuerto, pero también hay que considerar algunas como cuando se está en vuelo y se ven bandadas cercanas. Entonces, primero, retrasar el aterrizaje de ser posible. O sea, si estamos muy cerca del aeropuerto, se dan vueltas o algo hasta que se dispersen los aves. Contactar siempre con la torre de control para avisar cuál es el problema. De ser posible, también cambiar un poco la ruta para evitar las bandadas, y mantener siempre el uso del radar para tenerlas detectadas. Y bueno, como conclusiones, se ha visto, como mencioné, un aumento de conflictos en los aeropuertos. Por esto es importante mantener siempre un monitoreo constante de la presencia de fauna o la posible presencia de fauna, qué factores pueden hacer que lleguen animales. Y me parece importante también realizar un análisis de los accidentes, como muestras de tejido, de plumas o lo que queden en las turbinas, donde es principalmente donde chocan, porque es necesario saber, o sea, qué especie está chocando, ojalá cuáles características tiene el individuo específico, y también como dónde están chocando, o sea, en qué parte de la aeronave, cuándo, toda la situación, porque de esta manera se pueden tener como unas bases de datos y así prevenir otros accidentes parecidos, digamos, mantener medidas de prevención y protocolos para el tipo de accidentes que están teniendo más frecuentemente, y no que sean todos generalizados. Entonces me parece que no solo en el país, sino a nivel mundial hace falta mucha información como de por qué se están dando estos choques, y de esta manera tal vez se puede prevenir mejor más que solo usar como pirotecnia, o sí, que es lo que más recomiendo. Y bueno, ahí están las referencias. Ok. Para ver las referencias, un momento.
Andrea, poner la referencia, por favor. La Perdón, referencia. es que Opa. estaba compartiendo, ya había dejado de compartir pantalla. Manual de operaciones del aeropuerto. Ok. Listo, está bien. Preguntas, jóvenes. Puedes dejar de compartir, Andrea. Preguntas. Preguntas, a ver. Andrea, de lo que revisaste, perdón, Bueno. Dale, Inés, dale. de lo que revisaste, ¿cuál consideras que sería como el manejo más adecuado para evitar este tipo de accidentes? Sí, creo que eso menciona, de eso depende del tipo de accidentes que estén ocurriendo, porque como mencioné, depende mucho de la especie, de dónde están ocurriendo, si es exactamente en el aeropuerto o más largo, entonces yo creo que depende de muchas situaciones. Supongo que lo de la pirotecnia funciona porque se ha estado utilizando por mucho tiempo en muchos lugares, pero creo que en otros países también leí que utilizan como sonidos fuertes para ahuyentarlos, pero no sé qué tan efectivo sea la verdad, porque no se tiene como mucho análisis de los accidentes y cuál funciona mejor. Marco. Andrea, en Costa Rica hay, vamos a ver, de cuatro, hay 4 aeropuertos internacionales. Ujú. En aviación civil, el encargado de manejar todo esto es don Leonardo Calvo. Y hablando con él en algún momento, ellos lo único que tienen son 2 inventarios de pagados para una empresa de biólogos para determinar cuáles especies se han encontrado Ujú. ¿verdad? En los aeropuertos y ese tipo de cosas. Y lo que comentaste es cierto, lo de mantener limpia las zonas alrededores de la pista y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, han encontrado inclusive terciopelos dentro de los hangares y dentro de las instalaciones como tal. Y entonces, uno de los principales problemas que ellos han venido presentando es la presencia de reptiles, tanto en la infraestructura como en la pista. Entonces ellos lo aducen a la presencia de roedores, como lo dijiste por ahí. Ujú. Ellos han ido a otros países, principalmente han estado asombrados con el proceso de aullamiento, entre comillas, de alejamiento de aves de Colombia. Colombia tiene uno de los procesos más efectivos que ellos han visto, pero han querido implementarlo aquí, pero realmente es costoso, es verdaderamente costoso. Pero también es un asunto de dirigir los diferentes estudios o los monitoreos para saber cuáles son los aeropuertos que realmente se ven más afectados por esta situación. Y entonces nos contaba don Leo que, por ejemplo, los aeropuertos que están asociados a hoteles, los aeródromos, por decirlo de esa forma, tienen una gran cantidad de especies que utilizan la pista como paso. Eh, entonces, hay un problema por ahí. ¿Qué crees vos que podrían hacer ellos para tratar de controlar esos mini aeródromos o aeropuertos para disminuir los posibles riesgos de accidentes con este tipo de fauna? Yo creo que, bueno, en, en un aeropuerto tan pequeño, no sé si lo mejor sería como algo como con lo mismo que hacen con sonido, no sé qué tan costoso sea algo así, o si no usar la misma pirotecnia, como no son tan recurrentes los vuelos, supongo, tal vez simplemente si van a hacer un vuelo y hay mandados de utilizar pirotecnia.
pero tampoco sé que si esa pirotecnia impacta directamente a las aves o solamente las ahuyenta. La verdad, busqué y no, y simplemente es lo que usan. No sé si realmente están preocupados por las aves o simplemente por ahuyentarlos. Y también hay varios estudios que demuestran la afectación de la pirotecnia en los pichones de aves. Ujú. Y entonces habría que ver si esa es una de las mejores medidas o no. ¿Qué opinas por ejemplo, en Canadá han estado utilizando aves rapaces entrenadas para recorrer las áreas de aeropuerto y ese tipo de cosas? ¿Qué opinas de ese tipo de prácticas? Sí, yo había leído sobre eso. No sé qué, no sé la verdad, porque no sé qué tanto estén como interrumpiendo como la ecología del lugar, teniendo un montón de aves rapaces ahí como molestando. No sé qué tanto como cambia el comportamiento de las aves cercanas debido a eso. No me parece si es la mejor idea, pero tampoco, no sé cuál podría ser una mejor medida. Ok. No sé cómo les habrá ido ellos con eso, como si funciona o no. Eso es como tener un espantapájaros en una milpa, Ujú. más o menos, pero en este caso el espantapájaros se mueve. Sí, pero yo creo que habría que considerar eso, como que si aparte de espantarlos, si también está cambiando como el comportamiento de las aves cercanas debido a esos rapaces. Pero sí, yo creo que una de las cosas más como complicadas que leí por ahí es que muchas de las medidas las tienen que aplicar los aeropuertos cuando las pérdidas realmente, o sea, como los mayores interesados son las aerolíneas, porque ellos son los que pierden los vuelos y se retrasan y pierden todos los gastos económicos son de las aerolíneas, pero ellos, los aeropuertos son los que tienen que hacer la inversión. Entonces ahí hay como un conflicto económico. ¿Más preguntas? Una así breve. Andrea, yo soy un inversionista y quiero hacer un aeropuerto en Grecia. De hecho, hay un proyecto de hacer un aeropuerto en Grecia, pero yo tengo mucha plata y voy a hacerlo. Ahí tengo. eh, ¿Cuáles son sus recomendaciones antes de yo comenzar a hacer ese aeropuerto? Creo que lo primero sería como revisar como bien las áreas cercanas, ver la diversidad de aves que hay cerca, bueno, no solo aves, como de fauna en general, que hay cerca, intentar buscar un lugar donde haya menos cantidad de aves y de fauna moviéndose por ahí. Y bueno, eso como primero. Y luego, bueno, también hay que considerar que los aeropuertos normalmente se hacen en lugares un poquito alejados por el ruido y todo, y por accidentes. Pero así como buscar un lugar intermedio para que tal vez no haya tanta afectación a la hora de eso. Y bueno, aplicar como todas las medidas posibles, porque solo aplicar una yo creo que no funciona. Entonces, buscar lo de eliminar todas las fuentes de alimento y fuentes de agua y de perchas y todo eso. Ok, muy bien, gracias, Andrea. Marco, ¿quién sigue? No, hablando de eso, también hay un asunto, Andrea, que comentas, cuando, si ustedes tienen recuerdos por ahí, hay dos propuestas que están ahí todavía en el tapete, que es la creación del aeropuerto en OSA. No sé si alguien tiene referencia a eso. Y está un traslado del aeropuerto Juan Santa María al sector de Orotina. Y entonces, para valorar todos esos espacios disponibles y todo ese tipo de cosas, hay que ir a hablar con la comunidad. Se hacen unos foros, se hacen reuniones con las asociaciones comunales y todo ese tipo de cosas. Y entonces, el concesionario, en este caso Oscar, que es el adinerado, tiene que comprar prácticamente todos los terrenos aledaños, más de 1 hectárea inclusive, que queden libres porque no pueden haber construcciones cerca. Y entonces todo eso tiene que ser propiedad de la concesionaria que va